Levíticos 4, verso 1 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela el procedimiento para la ofrenda por el pecado. Los versos 3, 22 y 27 nos muestran qué debe de hacer el sumo sacerdote, los líderes que Dios llama y capacita para trabajar en su obra, y la gente común que va a la casa de Dios a recibir alimento espiritual. Dios nos muestra y Dios nos revela qué tienen que hacer los ministerios de Dios, el sumo sacerdote y el pueblo de Dios cuando va a la casa del Señor. Dios le dice al sumo sacerdote que si éste peca y mancha de culpa a toda la comunidad, si éste peca y mancha de culpa al pueblo, éste debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer un becerro sin defecto. ¿A qué se refiere Dios cuando le pide al sumo sacerdote un becerro sin defecto? El sacrificio de Dios, la ofrenda que Dios le pide al hombre, sale del corazón del hombre. Hay ofrendas que Dios se la pide al hombre para él alimentarse de ellas. Esta ofrenda por el pecado del sumo sacerdote es aquella ofrenda la cual Dios recibe para alimentarse. Dios se la está pidiendo sin defecto. El sacrificio de Dios es el corazón contrito y humillado. Cuando el sumo sacerdote llegue delante de la presencia del Señor, cuando el sumo sacerdote llegue delante de la presencia del Señor, este tiene que llegar arrepentido. Este tiene que ir delante de la presencia del Señor con un arrepentimiento sincero. Dios, conociendo el corazón, cuando vea que esta ofrenda no tiene defectos, Él la va a tomar y va a perdonar al sumo sacerdote. Este va a ser libre del pecado que cometió. Recordemos que el pecado que el hombre comete siempre trae consecuencias. Dios perdona al hombre, Dios perdona al sumo sacerdote, pero este tiene que pagar unas consecuencias según el pecado que cometió. La palabra del Señor nos aclara cómo es la ofrenda que Dios quiere, cuáles vienen a ser los defectos en la vida del hombre, en el cuerpo del hombre, en el corazón del hombre. Del corazón, Dios nos dice, salen todos los defectos, salen las blasfemias, lo voy a volver a repetir. Del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos, la blasfemia, los hurtos, los robos. Del corazón sale todo lo que... Del corazón sale todo aquello que afecta la vida del hombre cuando este ser humano se contamina tocando frutos que ya Dios con anticipación le dijo que no tocara. Dios le dice al sumo sacerdote, a sus ministerios y al pueblo común, al hombre común, a la gente común, que cuide su corazón. Dios le da una solución para el perdón al sumo sacerdote. Dios nos dice que si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandatos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Dios nos dice que en cuanto se dé cuenta de su pecado, debe de llevar
como ofrenda un chivo sin defecto. Dios le está pidiendo al líder que peque delante de la presencia del Señor sin darse cuenta. Dios le dice que cuando éste se dé cuenta, éste debe de llevar una ofrenda sin defecto al Señor. De igual manera, la ofrenda que Dios le está pidiendo sale de su corazón. La ofrenda que sale del corazón del hombre es aquella por la cual Dios se alimenta. Dios nos aclara a través de su palabra. Dios nos aclara que aunque este pecado ha sido sin el hombre darse cuenta, sin el líder que pecó darse cuenta, Dios dice que como quiera es culpable. Por tanto, aunque no se dio cuenta cuando pecó, aunque este no se dio cuenta, como quiera es culpable. Este debe de llevar, Dios nos dice, una ofrenda sin defecto. Dios espera que este líder que pecó vaya delante de la presencia de Dios con sinceridad, con un arrepentimiento genuino, a llevar su ofrenda delante del Señor. Esta ofrenda vendría a ser una ofrenda para el perdón. Dios, conociendo el corazón del hombre, si la ofrenda viene sin defecto, si esta ofrenda viene con sinceridad, Dios la va a recibir. De otra forma, Dios no la va a tomar. Dios nos dice que su sacrificio es el corazón contrito y humillado. A un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Nos dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por tanto, cuando el líder que peca sin darse cuenta, cuando se da cuenta, va al Señor a llevarle la ofrenda que Dios le pide, este inmediatamente va a ser libre del pecado que cometió. Como único, este no va a ser libre es cuando este encubra el pecado. Es cuando este se niegue a lo que hizo. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, dice el Señor. Dios le dice a la gente común, al pueblo, si alguien de la gente común peca al violar uno de los mandatos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. De igual manera, este tiene que ir delante de la presencia del Señor a llevar una ofrenda sin defecto. Cuando se dé cuenta de su pecado, deberá llevar como ofrenda por su pecado una ofrenda sin defecto. De igual manera, la ofrenda que Dios le está pidiendo al pueblo, a la gente común, es aquella que sale del corazón del hombre. El corazón contrito y humillado es aquel que Dios no desprecia. Dios no lo rechaza. Es aquel que acepta que falló. Es aquel que acepta que le faltó a Dios. Cuando el pueblo, cuando la gente común va delante del Señor con un arrepentimiento genuino, con una ofrenda sin defecto, Dios toma esta ofrenda. Dios dice que este ser humano alcanza misericordia. Por tanto, todo aquel que peca, ya sea que no se dé cuenta o ya sea que peque a propósito, Dios le dice, quiero una ofrenda sin defecto
como único Dios la va a recibir es que el hombre que ha pecado, el ministerio que ha pecado, se aleja del pecado que cometió luego de que le entrega la ofrenda al Señor. Lo voy a volver a repetir. Como único el ser humano que lleva la ofrenda de arrepentimiento al Señor, la ofrenda sin defecto a Dios, como único este es libre del pecado, es que primeramente esta ofrenda se acepta delante del Señor. El que confiesa su pecado y se aparta, este alcanza misericordia. El que no lo confiesa no prospera. Por tanto, todo aquel que va delante de la presencia del Señor en arrepentimiento debe de hacerlo con sinceridad para que Dios pueda recibir la ofrenda por el perdón que éste le está llevando. Dios conoce el corazón del hombre. Dios sabe cuando el hombre es sincero y cuando no. Hay pecados que los hombres cometen sin darse cuenta. Dios dice que como quiera es pecado. Como quiera estos tienen que llevar delante de Dios una ofrenda de arrepentimiento. Esta tiene que ser sin defecto. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, dice el Señor. Pero el que no los confiesa, no alcanza la misericordia del Señor. El que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.